Buenos días, amado hermano. Antes de que salgas de casa, antes de que cualquier pensamiento intente definir el curso de este día, quiero que entiendas algo esencial. No fue casualidad que hayas llegado aquí. Hay un movimiento espiritual a tu alrededor, aunque tus ojos aún no lo perciban. Hay batallas que no ves, hay voces que intentan crear inquietud y hay presiones que surgen silenciosamente. Pero también hay un Dios que se anticipa a tus opresores, que se levanta antes de que despiertes y que establece sobre tu vida un decreto de protección que ninguna fuerza opuesta puede romper. Al escuchar estas palabras, permítete sentir cómo cambia tu atmósfera interior. Permite que tu cuerpo respire con más serenidad. Permite que tu mente, que quizás se haya despertado con prisa, comience a calmarse. Y permite que tu espíritu se alinee con la verdad que se proclama ahora. La filosofía nos enseña que lo que domina el pensamiento pronto moldea la realidad interior. Y por eso el comienzo del día define mucho más de lo que imaginas. Hoy, el miedo no dominará tu primer pensamiento. La ansiedad no dará la primera orden. El cansancio no determinará tu comportamiento. Hoy, Dios está a cargo de tu mañana. Quiero que sientas esta verdad penetrar lentamente en tu ser, antes de enfrentarte a personas, decisiones, entornos y desafíos. Dios ya se ha posicionado ante ti para defenderte. No espera a que aparezca la amenaza para actuar. Mueve realidades antes de que la opresión intente acercarse. Abre caminos en lo invisible mientras aún respiras profundamente, tratando de encontrar dirección. Y por eso su presencia aquí no es casualidad, es un llamado. Dios te llama a un momento de fortalecimiento espiritual, un instante en el que tu alma se ancla de nuevo en la presencia de aquel que nunca falla. Mientras tu mente intenta organizarse ante las responsabilidades del día, mientras tu corazón intenta comprender lo que podría suceder en las próximas horas, Dios simplemente declara: te defiendo hoy. No mañana, no cuando el problema se agrave, no cuando la amenaza se haga evidente. Hoy, ahora, incluso antes de salir de casa. El Salmo 91 no es solo una promesa lejana, es una estrategia divina de protección que abarca cada paso, cada puerta que cruzas, cada encuentro que enfrentas, cada palabra que necesitas decir. Este es el momento en que te pones bajo la sombra del Altísimo. Es el instante en que asumes tu posición espiritual y reconoces que nada que intente levantarse contra ti tendrá la fuerza suficiente para romper lo que Dios ya ha establecido. Respira esta verdad. Siente cómo la paz entra donde antes había aprensión. Siente cómo la seguridad se apodera de donde antes había duda. Siente cómo la presencia de Dios reemplaza la preocupación. Hoy, tu vida está bajo la protección divina, y esto cambia por completo cómo vivirás las próximas horas. Necesito decirte algo con absoluta claridad y amor, porque la auténtica espiritualidad no se basa en ilusiones, sino en la lucidez. Hay fuerzas, personas, circunstancias e influencias que no quieren verte avanzar. Este conflicto no siempre es abierto, declarado ni visible. A menudo opera de forma sutil, silenciosa, casi imperceptible, hasta que te das cuenta de que tu mente está pesada, tu corazón inquieto y tu paz se ha agotado sin que entiendas por qué. Hay presiones que surgen del exterior, de entornos cargados, de palabras que intentan disminuirte, de miradas que desean tu fracaso. Pero también hay batallas internas que se libran en tu propia alma, donde las dudas, los miedos y las inseguridades intentan paralizarte. Cuando hablamos de opresores, no nos referimos solo a enemigos físicos. Hablamos de todo lo que intenta impedir que tu vida florezca como Dios lo planeó. A veces, el opresor es una persona que usa las palabras para herir.
A veces es una situación que se repite y te desgasta emocionalmente. A veces enfrentas una injusticia en silencio, cargando con un peso que parece mayor que tus fuerzas. Hay días en que el opresor se manifiesta como un pensamiento repentino, como una voz interior que te dice que no tendrás éxito. Y en momentos más profundos hay ataques espirituales que intentan oscurecer tu visión, confundir tu mente y robarte el coraje. Estos ataques pueden ser silenciosos, pero Dios conoce cada uno de ellos. Él conoce el origen del peso que sientes al despertar. Él conoce la raíz de ese agotamiento que no puedes explicar. Él conoce la razón del malestar emocional que te ha acompañado durante días. Nada que te oprima pasa desapercibido a los ojos del Señor, y es precisamente por eso que Él se anticipa. Incluso antes de que abras la puerta de tu casa, incluso antes de enfrentarte al tráfico, incluso antes de llegar al trabajo, Dios entra en la batalla por ti. Él no espera a que te lastimen para intervenir. No espera a que el ataque te golpee para levantar la defensa. Él obra con anticipación, como un escudo colocado frente al guerrero. La lógica espiritual es clara. Lo que intenta oprimirte hoy no comenzó hoy. La opresión rara vez surge de la nada. Se organiza sola. Y por eso sientes oposición incluso cuando no puedes explicar de dónde viene. Pero si el conflicto se organiza, Dios organiza la defensa. Si el opresor se alza, Dios se alza primero. Si la batalla es inevitable, también lo es la protección. Y el Salmo 91 revela exactamente esta dinámica. La defensa de Dios comienza antes del ataque. La cobertura divina se establece antes de que se lance la flecha. La sombra del Altísimo se convierte en refugio antes de que aparezca la amenaza. Quien te protege no reacciona tarde, actúa antes de cualquier movimiento contrario. Por eso no puedes empezar el día creyendo que estás desprotegido. La sensación de vulnerabilidad que a veces surge por la mañana no proviene de Dios. Proviene de una percepción incompleta de la realidad espiritual. La opresión intenta ocupar espacios que no le entregas conscientemente a Dios. Pensamientos que surgen de la nada intentan guiar tus emociones antes de que la verdad de la palabra tenga espacio para dominar tu mente. Por lo tanto, este momento es esencial. Cuando reconoces el conflicto, también reconoces la necesidad de la defensa divina. Y cuando reconoces la defensa divina, te posicionas espiritualmente para resistir lo que intenta derribarte. Dios dice claramente: me anticipo a tus opresores, te defiendo antes de que la amenaza avance, rodeo tu vida antes de que el enemigo identifique la brecha, protejo tus pasos antes de que des el primero. Y cuando esta verdad sea clara en ti, algo cambia. La angustia pierde su poder, el miedo pierde su voz, la inseguridad pierde terreno. Y tu espíritu se fortalece al darte cuenta de que no caminas solo, no te enfrentas a nada desarmado y no estás a merced de lo que quiere hacerte daño. Hoy Dios te defiende incluso antes de que salgas de casa. Hoy Dios no solo observa, hoy Dios actúa. Hay días en que te despiertas creyendo que estás comenzando una rutina normal, pero espiritualmente algo mucho mayor está sucediendo. Incluso antes de abrir la puerta, antes de salir, antes de encontrarte con personas, decisiones, presiones o desafíos, Dios ya está en acción. Su defensa se establece como un muro que rodea tu vida por todos lados. No un muro simbólico, sino un muro espiritual, construido con propósito, firmeza y autoridad. Nada lo atraviesa sin el permiso del Todopoderoso. Nada cruza esta frontera divina para tocar tu alma sin que Dios haya determinado que estás listo para vencer. Cuando aún intentas comprender el peso que sentiste al despertar, Dios ya está rompiendo la opresión que intentaba sofocarte. Cuando tu mente aún intenta organizar los pensamientos abrumadores,
Él ya está anulando las palabras que se han lanzado contra ti. Cuando tu corazón intenta reaccionar al miedo que aparece sin explicación, Dios ya está entrando en la batalla para frustrar los planes de quienes desean ver tu caída. Hay una dimensión de la acción divina que no percibes, no porque no exista, sino porque ocurre antes de que se manifieste el ataque. Él la anticipa, la rodea, la previene, deshace lo que ni siquiera sabías que estaba siendo orquestado. La lógica espiritual es esta: si la opresión intenta alcanzarte, ya hay protección instalada a tu alrededor. Dios no obra entre bastidores, nunca llega tarde, siempre llega temprano. El enemigo prepara trampas, pero Dios deshace el camino. El enemigo levanta acusaciones, pero Dios silencia la voz del acusador. El enemigo intenta ensombrecer tu día, pero Dios levanta una luz tan intensa que no puede quedar ninguna oscuridad. Y esta acción divina no depende de lo que sientas, depende del carácter de Dios, y el carácter de Dios no cambia. Él permanece fiel, incluso cuando tus emociones son inestables. Él permanece fuerte, incluso cuando te sientes débil. Él permanece presente, incluso cuando no puedes percibir su presencia. Cuando Dios va delante de ti, no solo abre caminos, establece territorios, pone límites a cualquier fuerza opositora, decreta protección sobre ti y sobre todo lo que rodea tu vida. La opresión pierde su poder simplemente porque no encuentra acceso. La injusticia pierde su efecto porque no encuentra espacio para arraigarse. La presión emocional se disuelve porque la presencia de Dios ocupa el entorno interior y exterior. Dios actúa con precisión, anulando estrategias que desconocías, destruyendo flechas lanzadas desde la distancia, rompiendo cadenas que intentarían atarte en situaciones repetidas. Te defiende con tal meticulosidad que si pudieras ver cada detalle de lo que hace, caerías en un profundo temor y gratitud. Dios te mira en este preciso instante y declara en el mundo espiritual algo que resuena como un decreto incuestionable. No te metas con este mío. Esta frase no es solo protección, es una sentencia de autoridad. Cuando Dios declara que le perteneces, todo el mundo espiritual se ve obligado a retirarse. Esta afirmación establece identidad, territorio y defensa. Cuando Él dice que eres suyo, afirma que nadie toca lo que Él guarda. Nadie invade el espacio que Él protege. Nadie puede dañar a quienes Él ha puesto bajo sus alas. Esta declaración hace que cualquier fuerza opositora se retire sin resistencia, pues no hay poder que pueda confrontar la voz del Altísimo. Hoy, antes incluso de que salgas de casa, Dios ya ha entrado en la batalla, ya ha levantado el muro, ya ha deshecho la opresión, ya ha silenciado la acusación, ya ha decretado la victoria sobre lo que ha intentado alzarse contra ti. No hay ataque que sorprenda al Señor, no hay plan que el enemigo pueda crear que Dios no pueda deshacer. No hay camino que parezca cerrado que Él no pueda abrir, y por eso puedes caminar con confianza. Porque donde ves amenaza, Dios ya ha decretado protección. Donde ves debilidad, Dios ya ha desatado fuerza. Donde ves incertidumbre, Dios ya ha establecido dirección. Y donde ves guerra, Dios ya ha establecido la victoria. La palabra de Dios no es simplemente un texto antiguo, es estructura, fundamento, defensa, revelación y protección. Cuando el Salmo 91 declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, afirma una realidad espiritual que trasciende cualquier lógica humana. El salmista no presenta una posibilidad, sino una certeza. No describe un refugio que pueda fallar ni una protección que dependa del escenario externo, sino una sombra divina que cubre por completo a quienes eligen permanecer en Dios. Esta sombra no es una sombra de oscuridad,
es una sombra de presencia, de autoridad y de defensa permanente. Hoy no estás solo. Esta afirmación debe resonar en tu interior hasta que reemplace cualquier sentimiento de vulnerabilidad. Te despertaste con responsabilidades, pensamientos, desafíos y quizás incluso algunas presiones emocionales que te han estado acompañando desde ayer. Pero hay una verdad más profunda que cualquier preocupación. Estás bajo la sombra de Dios. No es una sombra simbólica, sino una presencia que envuelve completamente tu vida, creando una zona espiritual donde ninguna fuerza opositora puede entrar sin confrontar a Dios mismo. Quien habita en este refugio no solo entra en la presencia divina, permanece en ella. Cuando comprendes esta verdad, tu postura cambia. No caminas como alguien expuesto al azar, caminas como alguien protegido, acompañado y rodeado. La sombra del Todopoderoso no se aleja de ti, te acompaña como un escudo que cubre las alturas, los flancos y el camino por delante. La filosofía cartesiana nos enseña que la claridad de una idea sólida transforma nuestra interpretación de la realidad. Cuando grabas en tu interior que estás bajo esta sombra, todo pensamiento de opresión pierde fuerza. Comienzas a interpretar tus pasos no como riesgos, sino como caminos custodiados por el Altísimo. El Salmo 91 revela una protección que no es reactiva, sino anticipatoria. Dios no espera a que aparezca el peligro para actuar. Establece un refugio antes de que se perciba la amenaza. Él te protege antes de que los opresores intenten actuar. Crea caminos seguros antes de que el enemigo pueda idear una estrategia. Cuando el texto dice que descansas a la sombra del Todopoderoso, no se refiere a un descanso emocional momentáneo, sino a una confianza profunda, cimentada en la certeza de que el Dios que te protege no falla ni se distrae. Hoy sales cubierto, sales protegido, sales defendido. Ninguna palabra que intenten lanzar contra ti tiene la autoridad para controlar tu día. Ninguna intención contraria tiene el poder de penetrar la sombra del Todopoderoso. Ningún ataque espiritual, emocional o humano puede establecerse donde Dios ha decretado refugio. Cuando Él se convierte en tu refugio, todo intento de opresión pierde legitimidad. No importa quién haya intentado herirte, presionarte, intimidarte o confundirte. Ninguna opresión tiene autoridad cuando Dios es tu refugio. Ten esto claro. Cuando te pones bajo esta palabra, no solo lees el Salmo 91, sino que moras en él. Y quien habita en este lugar espiritual comienza a vivir bajo promesas inquebrantables, una defensa inquebrantable y una paz que no depende de las circunstancias. Hoy, mientras preparas tu mente para salir de casa, permite que esta verdad se convierta en tu protección emocional y tu marco espiritual. No estás expuesto, no eres vulnerable, estás cubierto por la sombra de aquel que gobierna todas las cosas, y esa sombra es más fuerte que cualquier opresión que intente acercarse. Si este mensaje resuena contigo, si algo en tu interior se conmueve al escuchar, si reconoces silenciosamente que este mensaje tiene un destinatario preciso, entonces necesito que comprendas la importancia del siguiente paso. Hay momentos en que una verdad espiritual necesita ser sellada. No basta con escuchar, no basta con estar de acuerdo. Hay momentos en que es necesario declarar. Una declaración hecha con fe no es solo un sonido que sale de la boca. Es un acto espiritual, una alineación entre mente, corazón y propósito. Es el instante en que lo que Dios está haciendo en ti se hace visible, consciente y asumido. Por lo tanto, si este mensaje resuena en ti, escribe ahora en los comentarios: Dios me defiende hoy. No esperes la sensación perfecta, no esperes el momento ideal. Decláralo. Esta frase no es un comentario cualquiera, no es un gesto cualquiera en un video. Es un pacto espiritual,
Un pacto que registra en el mundo natural lo que Dios está logrando en lo invisible. Al escribir esto, afirmas que no dependes solo de tu propia fuerza para afrontar el día. Afirmas que no estás solo en la batalla. Afirmas que Dios ya está obrando a tu favor. La filosofía cartesiana nos enseña que la afirmación consciente fortalece las estructuras internas. Al expresar una verdad, la consolidas en tu interior. Al declarar «Dios me defiende hoy», das forma a lo que Dios ya ha establecido en el mundo espiritual. Transformas esta protección en convicción, y la convicción transforma tu postura. Tu mente comienza a reorganizarse con base en esta verdad. Tus emociones comienzan a estabilizarse con base en esta seguridad. Tu fe encuentra un punto de apoyo firme para resistir las presiones que intentan descarrilar tu día. Al escribir, algo sucede dentro de ti. La declaración abre espacio para que tu fe se mueva. La fe no solo se activa cuando la sientes, se activa cuando la declaras. Y cuando declaras protección, rechazas el miedo. Cuando declaras defensa, neutralizas la opresión. Cuando declaras alianza, rompes los acuerdos internos con los pensamientos que te debilitaron. Este es el poder espiritual de la palabra expresada. Crea un registro, marca un territorio, interrumpe los ciclos mentales que intentaban dominar tus primeras horas de la mañana. Al escribir esta frase, te dices a ti mismo, a Dios y a cualquier fuerza opositora, hoy no. Hoy no habrá lugar para la opresión, hoy no habrá dominio emocional sobre ti. Hoy ninguna flecha encontrará una brecha, hoy ninguna palabra opositora tendrá autoridad. Hoy la defensa divina anticipa y cierra todas las puertas que antes estaban abiertas. Hoy Dios se levanta a tu favor y establece un muro alrededor de tu vida que nadie puede cruzar. Y esta verdad necesita ser abrazada, proclamada y registrada por ti. Por lo tanto, no subestimes este acto. No es pequeño, no es simbólico, es espiritual. La palabra dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y al declarar que Dios te defiende, eliges la vida, eliges la protección, eliges caminar bajo la sombra del Altísimo. Este es tu pacto verbal ante Dios. Un pacto que acompaña tus pasos fuera de casa, que protege tu mente del miedo, que fortalece tu espíritu ante cualquier presión y que declara al mundo espiritual que estás bajo la autoridad de quien reina soberanamente. Decláralo con fe, decláralo conscientemente, decláralo con convicción. Dios me defiende hoy. Padre Celestial, esta mañana venimos ante ti con reverencia, conciencia y entrega. No entramos en este día sostenidos solo por nuestras propias fuerzas, pues sabemos que son limitadas, frágiles e insuficientes ante las batallas visibles e invisibles que enfrentamos. Venimos a ti porque de tu trono fluye la verdadera protección. De tu presencia nace la valentía que necesitamos para dar cada paso. De tu voz recibimos la dirección que ilumina el camino. Y bajo tu sombra encontramos descanso, incluso cuando todo a nuestro alrededor intenta presionarnos. Señor, en este preciso momento, coloca tu manto protector sobre esta vida que ora contigo. No un manto simbólico, sino un manto espiritual real, tangible en el alma, perceptible en el espíritu y lo suficientemente poderoso como para bloquear cualquier flecha lanzada contra él. Que este manto envuelva sus pensamientos, impidiendo que la ansiedad domine la mente al comienzo del día. Que envuelva sus emociones, estabilizando el corazón inquieto que despierta. Que envuelva su cuerpo, protegiendo cada paso, cada movimiento, cada decisión a lo largo del día. Ahora, Señor, levanta un escudo espiritual alrededor de esta vida, un escudo que no solo proteja, sino que expulse todo lo que no pertenece a tu voluntad. Que este escudo envuelva la mente para que ningún pensamiento opresivo encuentre espacio.
que envuelva el corazón para que ninguna palabra injusta tenga la autoridad de herir, que envuelva el cuerpo para que ningún ataque, visible o invisible, pueda afianzarse, que la sombra del Altísimo, descrita en el Salmo 91, se convierta en un refugio constante para esta persona, un techo espiritual, una fortaleza que no cede, se agrieta ni se tambalea, que toda opresión se rompa ahora. No más tarde, ni a lo largo del día, sino ahora, en el preciso momento en que se pronuncia la oración. Que todo lo que se ha levantado para presionar, confundir, agotar o intimidar, pierda su poder de inmediato. Que cualquier influencia emocional proveniente de personas, entornos o eventos sea eliminada por la luz de tu presencia. Que las cargas internas, acumuladas durante la semana, se disuelvan por tu mano poderosa. Al declarar que Dios defiende esta vida hoy, también declaramos que la opresión no tiene derecho a tocarla. Que toda carga injusta caiga al suelo. Cargas creadas por las expectativas de otros, por exigencias excesivas, por palabras que no vinieron de ti, por presiones internas que distorsionan la verdad. Que ningún peso emocional sea llevado más allá de lo que el Señor ha determinado. Que toda acusación sea silenciada. Que toda exigencia exagerada sea anulada. Que toda culpa que no provenga del Espíritu Santo sea expulsada de inmediato. Esta vida no soportará cargas que tú no hayas puesto sobre ella. Que toda presión que no provenga de ti sea removida ahora, en el nombre de Jesús. Presiones que drenan la energía, presiones que absorben la alegría, presiones que intentan infundir miedo incluso antes de que comience el día. Señor, limpia el ambiente interior y exterior de esta persona. Donde hubo inquietud, que haya paz. Donde hubo miedo, que haya valentía. Donde hubo confusión, que haya claridad. Donde había sombra, que haya luz. Que tu Espíritu Santo impregne cada área de esta vida, reorganizándola, restaurándola y protegiéndola. Padre, confirma esta oración con tu sello divino, que esta persona sepa, al salir de casa, que no está abandonada, que cada paso que dé sea custodiado, que cada puerta que cruce sea consagrada, que cada mirada, palabra o situación sea filtrada por tu presencia, que hoy camine con la certeza de estar protegida por el Dios vivo, custodiada por el Rey eterno, defendida por el Señor que nunca falla. Señor, en este momento te presentamos cada detalle de este día, no solo lo que ya sabemos que enfrentaremos, sino también lo que aún está oculto, lo que no podemos prever, lo que surge inesperadamente e intenta desequilibrar el alma. Tú conoces todos los caminos que esta persona recorrerá, todas las voces que escuchará, todas las conversaciones que la rodearán. Y porque lo sabes todo a la perfección, te pedimos que tu acción preceda cada paso, cada encuentro y cada situación. Te pedimos protección contra las personas opresoras. Sabes que hay personas que llevan palabras que pesan, actitudes que hieren y comportamientos que drenan la paz. Hay miradas que intimidan, voces que disminuyen, intenciones que se disfrazan de cordialidad, pero que llevan semillas de opresión. Libra esta vida de interacciones destructivas. Aleja de su camino a quienes desean imponer cargas que tú no les pusiste. Que ningún encuentro sea una trampa emocional y que nadie pueda establecer dominio sobre su paz. Te pedimos protección contra las palabras hirientes. Las palabras tienen el poder de elevar y derribar, y a menudo llegan como espadas ocultas en frases sencillas. Que cada palabra que intente herir el corazón de esta persona sea filtrada por tu presencia. Que nada dicho con intención de herir encuentre cabida en ella. Que su mente rechace lo que no proviene de ti y que su corazón absorba solo lo que edifica. Que ningún comentario, crítica injusta o juicio precipitado tenga autoridad sobre su identidad. Pedimos protección
contra decisiones injustas. Señor, tú ves lo que nosotros no vemos. Percibes intenciones ocultas, movimientos internos, estrategias que no se manifiestan superficialmente. Si están a punto de tomarse decisiones contra esta vida, interviene antes de que se concreten. Si se trama una injusticia, frústrala de inmediato. Si alguien intenta hacer daño, expón la intención antes de que se convierta en acción. Tú eres el Dios que juzga con perfecta justicia y defiende a los suyos con brazo fuerte. No permitas que esta persona sea víctima de arbitrariedad, manipulación o favoritismo indebido. Pedimos protección contra la presión laboral. Hay días en que el peso de las responsabilidades supera los límites naturales de la fuerza humana. Hay momentos en que las exigencias excesivas intentan robar el equilibrio emocional y espiritual. Que esta vida no se vea aplastada por expectativas irreales. Que tu mente no se consuma por el pánico. Que tu capacidad no sea subestimada ni explotada. Infunde en ella una sabiduría que trascienda la lógica humana y una serenidad que domine los entornos turbulentos. Que tú seas el aliento invisible y el apoyo en los momentos de tensión. Pedimos protección contra los ataques emocionales. Hay batallas que no se manifiestan externamente, sino que se libran en el alma. Ataques que surgen como pensamientos repentinos y pesados, como ansiedad que parece no tener origen, como recuerdos que intentan reabrir viejas heridas. Que cada uno de estos ataques sea neutralizado ahora, que ninguna emoción distorsionada gobierne este día, que el corazón permanezca estable y la mente clara, que la paz que proviene de ti ocupe el espacio donde antes había confusión. Pedimos protección contra las fuerzas espirituales malignas. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay influencias espirituales que intentan manipular el entorno, perturbar los pensamientos y crear brechas en la fe. Declaramos que ninguna influencia maligna tendrá acceso a la vida de esta persona, que la luz de tu presencia disipe toda sombra, que la autoridad del nombre de Jesús sea un escudo inquebrantable, que toda flecha lanzada sea destruida antes de llegar a su destino, que toda intención oscura sea revelada y deshecha de raíz, que ninguna arma forjada prospere. No importa la forma, el origen ni la estrategia, lo que se ha alzado contra esta vida no tendrá éxito. Y que todo plan opresivo sea frustrado hoy, completamente frustrado, incluso antes de que se manifieste. Que este día comience, continúe y termine bajo la absoluta protección del Altísimo. Padre, ponemos ante ti lo más preciado de este corazón, la familia. No hay mayor responsabilidad, tesoro más sensible, ni ámbito que toque emociones tan profundamente como aquellos a quienes amamos. Por eso, esta mañana, antes de dar cualquier paso fuera del hogar, te pedimos que tu protección se extienda como un manto viviente sobre cada miembro de la familia, llegando a lugares donde nuestros brazos no alcanzan y enfrentando batallas que nuestros ojos no ven. Señor, protege a los hijos de esta persona con celo divino. Tú conoces cada detalle del camino que recorrerán hoy. Conoces las conversaciones que tendrán, los entornos que cruzarán, las influencias que intentarán acercarse. Protege sus corazones de toda flecha emocional que intente herirlos. Protege sus pasos de decisiones precipitadas. Líbralos de los peligros que surgen inesperadamente. Si hay alguna trampa tendida contra ellos, que se deshaga ahora. Si hay alguna intención negativa dirigida a sus caminos, que sea neutralizada por tu presencia. Cuida cada detalle de sus vidas con amor inagotable. Protege el hogar. Que esta casa sea un territorio consagrado a tu nombre, un ambiente donde tu paz gobierne cada habitación, cada puerta, cada ventana. Que cualquier atmósfera pesada sea expulsada ahora. Que toda influencia que no provenga de ti sea removida de inmediato.
Que este hogar sea un refugio, un lugar de descanso, un espacio donde el alma encuentre cobijo después de afrontar el día. Que tu luz llene cada rincón y que ninguna opresión encuentre espacio para entrar. Que esta casa esté marcada por tu presencia y custodiada por tu espíritu. Protege a los seres queridos de esta persona donde quiera que estén. Alcanza a los cercanos y a los lejanos. Cubre con tu mano poderosa a padres, madres, hermanos, esposos, esposas, nietos, abuelos, amigos cercanos que se han convertido en familia. Que cada uno sea colocado dentro de un círculo de protección espiritual inquebrantable. Si alguien enfrenta angustia, bríndale consuelo. Si alguien lidia con una enfermedad, bríndale sanación. Si alguien está atrapado en una agitación emocional, bríndale claridad. Extiende tu cuidado a todos estos nombres que ahora llegan a tu corazón. Que ningún opresor toque el hogar de esta persona, que ninguna carga injusta cruce el umbral de esta puerta, que todo intento de conflicto sea desarmado incluso antes de que se manifieste, que todo espíritu de división sea expulsado, que toda perturbación emocional sea silenciada, que toda obra contraria sea disuelta por tu autoridad, que ninguna visita indeseada, ninguna palabra áspera, ningún ataque espiritual encuentre espacio ni legalidad para actuar aquí. La casa de esta persona pertenece al Señor, y donde Él reina, la opresión no permanece. Que tu paz reine en este lugar tan profundamente que quien entre la sienta. Que la atmósfera se transforme no solo por la ausencia de tensión, sino por la presencia real del descanso espiritual. Que paredes, puertas y ventanas se conviertan en testigos de la atmósfera santa que el Señor establece. Que esta familia experimente la seguridad de saber que no está a merced del azar ni vulnerable a los ataques de la vida, sino custodiada por el Dios que nunca falla. Padre, que la protección que establecemos hoy permanezca durante todo el día y continúe en la noche. Que el hogar se fortalezca, que la familia reciba apoyo, que cada vida sea defendida, que tu cuidado abarque todo y a todos, porque cuando el Señor guarda, nadie puede tocar, nadie puede herir, nadie puede derribar lo que tú construyes con tu mano poderosa. Señor, al avanzar en esta oración, recordamos algo que jamás se puede olvidar. Tu fidelidad trasciende generaciones. Nada de lo que experimentamos hoy te sorprende, así como nada te impidió actuar en el pasado. Toda la historia está marcada por momentos en los que interviniste en el instante exacto en que tus hijos parecían rodeados, oprimidos o sin salida. Por eso, al examinar cada relato de tu palabra, comprendemos que la misma mano que defendió a los antiguos es la que nos defiende hoy. Tu fidelidad no envejece, no se desgasta, no se limita, no retrocede. Permanece. Recordamos a Daniel en el foso de los leones, rodeado por un decreto injusto, cercado por enemigos que se complacían en su caída, presionado por acusaciones que buscaban su destrucción. Daniel entró en el foso ante los ojos humanos como un hombre condenado, pero allí, Señor, tu presencia se alzó como protección absoluta. Ninguna garra lo tocó, ninguna boca se abrió para hacerle daño. Ese ambiente de muerte se transformó en un lugar de testimonio. Y lo que vemos allí no es solo una vieja historia. Esta es una revelación de cómo actúa el Señor cuando sus hijos son oprimidos. Defendiste a Daniel cuando ya no podía hacer más. Defendiste a Daniel cuando el enemigo creía haber vencido. Defendiste a Daniel en el silencio de la madrugada. Y al amanecer todos vieron que el Señor había protegido a quien confió en tu nombre. También recordamos a David, perseguido tantas veces, agraviado por manos humanas, rodeado de amenazas que intentaron extinguirlo antes de que cumpliera el propósito para el que fue ungido.
Le lanzaron lanzas, le lanzaron calumnias, le hicieron emboscadas, le ofendieron con intenciones ocultas de destrucción. Pero en cada una de estas situaciones, tu mano lo sostuvo. No fue la habilidad de David lo que lo libró, ni su fuerza, ni su estrategia. Fue tu fidelidad la que lo acompañó. Lo defendiste de peligros visibles e invisibles. Frustraste planes que parecían inevitables. Transformaste la persecución en protección. Y a través de su vida comprendemos que ningún opresor, por poderoso que parezca, puede vencer al Dios que elige proteger a alguien. Señor, también recordamos a Israel frente al mar, sin salida aparente, presionado por detrás por un ejército que buscaba su destrucción. A los ojos humanos era el fin. Pero el Señor abrió un camino donde no lo había. El Señor colocó una columna de fuego entre tu pueblo y sus opresores. El Señor transformó la debilidad en victoria. El Señor defendió a tus hijos con una autoridad que ninguna fuerza humana pudo resistir. Y todo esto quedó registrado para que hoy entendamos que tu defensa no es simbólica, es concreta, real, poderosa y activa. Y es aquí, en este momento, que esta oración se vuelve profundamente personal. Porque el Señor que protegió a Daniel, el Señor que guardó a David, el Señor que defendió a Israel, es el mismo Señor que protege a esta persona que ora ahora. No has cambiado, no te has debilitado, no has perdido autoridad. La misma fidelidad permanece viva, la misma mano permanece extendida. El mismo escudo permanece en alto. Nada que se levante contra esta vida puede dominarla. Nada que intente oprimirla triunfará. Nada planeado en las sombras puede prosperar cuando el Dios de la luz está al frente. Por eso, Señor, declaramos esta mañana que tu carácter inquebrantable es la garantía de esta protección. Así como defendiste a tus hijos en el pasado, defiendes esta vida hoy. Así como fuiste fiel antes, lo serás ahora. Así como antes pusiste límites al enemigo, ponlos hoy. La historia bíblica se convierte en un testimonio vivo en el presente. La misma defensa que sostuvo a los antiguos se manifestará hoy. Y esta persona, al salir de casa, saldrá acompañada por el Dios que actúa antes del ataque, que responde antes del clamor, que protege antes de que aparezca el peligro. Hoy llegamos al punto más crucial de esta oración, el momento en que el alma necesita tomar una decisión clara, seguir viviendo bajo el peso del miedo o levantarse bajo la autoridad de Dios. Porque hay una verdad espiritual que muchos ignoran, pero que cambia por completo nuestra forma de afrontar el día. El miedo no es solo una emoción, es un intento de opresión. Se alza para ocupar un espacio que no le pertenece. Intenta dictar cómo caminas, cómo piensas, cómo reaccionas e incluso cómo te ves a ti mismo. Intenta controlar el ritmo de tu día incluso antes de que salgas por la puerta. Pero hoy hay que romper con esto. El miedo siempre intenta anticiparse. Intenta entrar en el mañana antes de que llegues. Susurra escenarios inexistentes, amplifica riesgos que no se materializan, distorsiona situaciones simples hasta que parecen amenazas, crea sombras donde hay luz, intenta convencerte de que eres débil, vulnerable, expuesto, solo. Pero cada una de estas voces pierde su poder al enfrentarse a la presencia del Dios vivo. El miedo solo se sostiene en el vacío. No permanece cuando la verdad ocupa el lugar que le fue arrebatado. Y la verdad que declaramos hoy es esta: Dios va delante de ti. Nada puede oprimirte cuando Él es tu defensor. Hoy declaramos que ya no vives bajo la tiranía de la ansiedad anticipatoria, ni bajo la tensión emocional que intenta robarte la paz incluso antes de que comience el día. Declaramos que las presiones internas ya no dominarán tu corazón. Declaramos que ninguna palabra maliciosa, ninguna acción injusta, ninguna atmósfera espiritual cargada
podrá instalarse en ti. Declaramos que el miedo no será la lente a través de la cual veas el mundo, ni la voz que intente anular lo que Dios ya ha afirmado sobre ti, porque cuando Dios lucha por ti, todo cambia. Toda la estructura de la realidad cambia. Las batallas dejan de ser tuyas y se vuelven suyas. Las presiones dejan de pesar sobre tu pecho y pasan a sus manos. Lo que parecía imposible se vuelve posible. Lo que parecía amenazante pierde fuerza. Lo que parecía dominarte es puesto bajo los pies del Señor. No hay opresor capaz de resistir cuando Dios decide alzarse en defensa de alguien. No hay estrategia enemiga que prevalezca cuando Dios está de tu lado. La victoria no es un deseo, es un decreto divino. Esto significa que hoy no sales de casa intentando sobrevivir, sales vestido, apoyado, protegido. La opresión no gobierna tu día porque el gobierno de tu día está en manos de Dios. La presión no decide el rumbo de tu futuro porque tu futuro está establecido en aquel que escribe finales antes que comienzos. El miedo no tiene la última palabra porque la última palabra siempre pertenece al Señor. Y cuando Dios habla, todas las demás voces se silencian. Hay un punto en el camino espiritual donde el alma necesita tomar posición. Y ese punto es ahora. Hoy declaramos que caminas en la luz y no en la sombra del miedo. Hoy declaramos que lo que te oprimió pierde su autoridad. Hoy declaramos que no te guían las amenazas, sino la promesa del Dios que dice, yo te defiendo. Hoy declaramos que no vives a merced de lo que pueda salir mal, sino sostenido por lo que Dios garantiza que saldrá bien. Porque cuando Dios lucha por ti, la batalla ya no es tuya. Y cuando la batalla no es tuya, la victoria ya está decidida incluso antes de que la enfrentes. Dios no entra en una guerra incierta. Dios entra para ganar. E hoje luta por ti. Há uma revelação que precisa ser carregada como um selo espiritual sobre a sua mente e o seu coração. Não é apenas uma frase bonita, nem uma ideia motivacional. É um princípio bíblico, vivo, ativo, que muda a forma como você caminha pelo mundo. A proteção de Deus não é um evento isolado, é uma presença constante. Ela permanece ativa quando você se lembra ao longo do dia de que Ele está com você. A defesa divina não acontece apenas nas primeiras horas da manhã, durante uma oração ou dentro da sua casa. Ela continua se movendo enquanto você trabalha, enquanto conversa, enquanto enfrenta desafios, enquanto lida com pessoas difíceis, enquanto atravessa ambientes que tentam te desgastar. A proteção de Deus é uma realidade que caminha ao seu lado. Quando o dia se levantar contra você, quando alguma situação tentar desestabilizar suas emoções, quando uma pressão inesperada tentar ocupar o seu espaço interno, você não pode permitir que a opressão volte a governar o seu coração. Neste momento, você precisa trazer à memória aquilo que muda tudo. Deus está comigo. Esta frase sustenta. Esta frase realinha. Esta frase desloca o medo. Ela reordena a situação, porque coloca Deus de volta no centro daquilo que tenta te desequilibrar. A opressão só ganha força quando você esquece quem está ao seu lado. E ela perde força quando você lembra. Quando você se sentir pressionado por palavras, decisões, responsabilidades ou exigências que ultrapassam sua força humana, declare em voz firme: Deus me defende. Essa declaração não é fuga da realidade, é alinhamento com a realidade espiritual maior. Você não está dizendo que não existe pressão, você está dizendo que a pressão não define o resultado. Você não está dizendo que não existe oposição. Você está dizendo que a oposição não determina seu destino. Quando você afirma, Deus me defende, você desloca o peso do seu peito para as mãos que governam todas as coisas. Você transfere a luta e retira o inimigo do controle emocional que ele tenta exercer. E quando o medo tentar te dominar,
Seja uma sensação súbita, um pensamento intrusivo, um cenário que a sua mente cria ou uma insegurança que brota sem explicação, você precisa responder imediatamente: estou sob a sua proteção. O medo não negocia, ele invade. E por isso você precisa ser rápido em posicionar sua fé. O medo cresce no silêncio. O medo se fortalece quando você hesita. O medo ganha espaço quando você se enfraquece internamente. Mas quando você declara a proteção de Deus, você coloca um limite espiritual. Você afirma que existe um escudo ao seu redor. Você proclama que nenhuma força, visível ou invisível, tem autorização para ultrapassar a linha que Deus estabeleceu. Esta é a revelação. Você não depende da sua própria força para sobreviver ao dia. Você caminha protegido por uma autoridade muito maior. Você anda defendido por um Deus que vê o que você não vê, que luta onde você não alcança, que intervém antes do ataque chegar até você. E essa consciência não deve ficar apenas neste momento de oração. Ela precisa acompanhar cada passo que você der. Por isso, agora vá. Saia de casa em paz. Caminhe com segurança interior, como alguém que sabe que não está exposto ao acaso, nem vulnerável aos opressores que se levantam. Caminhe com a confiança de quem não depende da própria habilidade, mas da fidelidade do Deus que já se levantou em seu favor. Caminhe com a certeza de que hoje não é você quem enfrenta os opressores, é Deus quem os confronta. Ele vai à sua frente, ele abre caminhos, ele fecha portas que te fariam mal. Ele desarma armadilhas que você nem saberia que existiam. Ele te defende. Que esta verdade se torne sua armadura emocional, espiritual e mental ao longo do dia. Que ela proteja seus pensamentos, acalme suas emoções, fortaleça suas decisões. Deus te defende hoje dos seus opressores. Amém.